Buenas, este es el grupo número 3 de Historia de la Psicología y en nuestro programa de hoy vamos a entrevistar a dos personajes muy importantes. El primero de ellos es Augusto Conte, que ya se encuentra aquí con nosotros. Díganos, Augusto, ¿cómo fue su vida? ¿Cuáles fueron sus aportes a la psicología? Cuéntenos todo a detalle. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme, de verdad estoy muy feliz de tener la oportunidad de estar aquí. Para empezar, yo nací el 19 de enero de 1798 en Montpellier y fallecí el 5 de septiembre de 1857 en París por un terrible cáncer de estómago. Estuve en varias universidades, entre ellas la École Polytechnique de París, que cerró por ser una institución conocida por ser cercana a los ideales franceses del republicanismo y el progreso. Sin embargo, al final terminé en París otra vez y conocí al líder socialista Saint-Simon, mi profesor. Trabajaba en él un proyecto de reorganizar la sociedad por medio de la ciencia y de la técnica. Gracias a él me puse en contacto con la sociedad intelectual y fui influenciado por ellos. Además, me di cuenta que la sociedad necesitaba una reconstrucción moral intelectual y la clave sería la ciencia. ¿De allí surge tu teoría positivista? Precisamente, a partir de esa vida llena de locura, un contexto complicado y muchos amigos intelectuales, empecé a estudiar el desarrollo total de la inteligencia humana en sus diversas esferas de actividad, desde su primera manifestación más simple hasta nuestros días. Wow, ¿nos podrías contar un poco más acerca del positivismo entonces? Por supuesto que sí. El positivismo es una corriente filosófica que surgió en Francia a mediados del siglo XIX, gracias a Saint-Simon. Luego, yo en conjunto con mi amigo John Stuart Mill popularizamos esta corriente filosófica. En la misma se afirma que todo conocimiento procede de alguna manera de la experiencia, lo cual respalda mediante el método científico. De esos hechos reales y posibles de comprobar debe partir todo conocimiento o actividad filosófica o científica, y se debe rechazar cualquier tipo de conocimiento previo a la experiencia. Qué interesante. ¿Nos podrías decir algunos de sus conceptos básicos? Pues en mi opinión el método científico se basa en un conjunto de normas por el cual debemos regirnos para producir conocimiento con rigor y validez científica. Es una observación sistemática, medición, experimentación, formulación, análisis y modificación para crear una hipótesis. Otro de mis conceptos básicos sería el del conocimiento positivo. El mismo se basa en el saber que tiene una base empírica, que esté sujeto a comprobación física y a un juicio racional gracias a datos duros, por ello posee validez. Comprendo, pero ¿cómo toda esta teoría influencia la psicología? Se puede decir que mi mayor aporte fue que mediante el positivismo propuse enfocar la vida y los hechos cotidianos observables de manera científica, eliminando la posibilidad de duda. Además, según mi punto de vista, el positivismo posee tres estados evolutivos del ser humano. Estos son el estado teológico, en donde el ser humano busca la explicación para la realidad por medio de entes sobrenaturales; el estado metafísico, en el cual los dioses son sustituidos por entidades abstractas, como el éter, para explicar la realidad; y por último, el estado positivo de la humanidad, donde no se explica el porqué de las cosas, sino el cómo, a partir del dominio de las leyes de causa y efecto. Todo esto, de lo que se encarga en cierta manera la psicología, fue una gran influencia para su nacimiento y dio paso a lo que actualmente conocemos como psicología experimental. De verdad estoy asombrada con tu trabajo, Augusto. Me dejas sin palabras. Sin embargo, debemos concluir con una última pregunta. ¿Cuál crees entonces que sería la vigencia de esta corriente en la actualidad? Considero que la vigencia actual que nos deja esta corriente es la creación de un canon para las ciencias que hoy en día se sigue utilizando y darnos una manera de legitimar el estudio científico naturalista del ser humano, es decir, convertir la psicología en ciencia y legitimarla con sus medios. Bueno, Augusto, no queda más nada que decir que gracias. Fue un honor tenerte aquí. Ahora iremos a una breve pausa comercial y luego recibiremos a nuestro próximo invitado. Entonces no se vayan, que enseguida volvemos. Bienvenidos de nuevo. Ahora que volvimos de la pausa comercial, entrevistaremos a nuestro siguiente y último invitado del día de hoy, Charles Darwin. ¿Cómo está? ¿Cómo le va eso de volver a la vida por un día? Espero que también como se pueda estarlo. Aprovechemos esta oportunidad para escucharlo directamente de la propia eminencia. La verdad, visitar el mundo una vez más es estupendo, pero para informarlos de mi pasado, yo nací en Shrewsbury, Reino Unido, en 1809. Soy hijo de un médico de buena posición y nieto del famoso médico, filósofo naturalista y poeta inglés Erasmus Darwin. A pesar de cursar estudios de medicina en Edimburgo y de teología en Cambridge,
Me centré en las ciencias naturales. A finales de 1881 comencé a padecer graves problemas cardíacos y morí por consecuencia de un ataque al corazón. En abril de 1882, en mi residencia en Down. Viví mientras se daba el movimiento del romanticismo y durante esa época tuve que soportar críticas además de problemas de salud por excesos de trabajo. Está bien, cuéntanos entonces, ¿en qué crees respecto a la vida, la humanidad, la naturaleza, el mundo? Fue uno de los más influyentes pensadores de todos los tiempos y mi trabajo tuvo más de un efecto en la vida del ser humano que cualquier otra obra no religiosa en la historia. Empecemos con mi uso de la expresión descendencia con modificación, que más tarde se conocería como evolución. No fui el primero en pensar en esta idea, sin embargo supe organizar los argumentos para presentar la evolución como un hecho y luego proponer a la selección natural como mecanismo de ella. Expliqué por analogías con la crianza o cultivo selectivo en la agricultura, con materiales y razonamientos y ejemplos que había recopilado a mi largo del viaje alrededor del mundo. Y después de muchos años de reflexión, todo ello lo plasmé en el origen del hombre y el origen de las especies. En mi libro expliqué la selección natural como fenómeno de la evolución, definido como la reproducción diferencial de los genotipos de una población biológica. Establece que las condiciones de un medio ambiente favorecen o dificultan y seleccionan la reproducción de los organismos vivos según sus peculiaridades. La propuse como medio para explicar la evolución biológica. Según ella, si se cumplen estas tres premisas, se producen todos los fenómenos evolutivos a lo largo de generaciones. La primera, que el rasgo del sujeto a selección sea heredable. La segunda, debe existir variabilidad del rasgo entre los individuos de una población. Y la tercera, la variabilidad del rasgo debe dar lugar a diferencias en la supervivencia o éxito reproductor. Además, pienso que necesitamos un procedimiento para estructurar la experiencia, utilizando como herramientas vitales la lógica y las matemáticas. La opinión general de los filósofos es que la noción clave en juego es el valor epistémico. En cuanto a la ética, el principal aspecto es la superposición. Todos intentan explicar la ética como resultado de procesos evolutivos, y esto quiere decir que la principal fuerza causal es algún tipo de selección natural. También tenemos los humanos disposiciones innatas. Es una afirmación empírica, al igual que la afirmación de que la tenemos porque son ventajosas adaptativamente. Por ejemplo, pensamos matemáticamente porque estamos biológicamente dispuestos para ello, y nos sentimos atraídos por teorías sencillas y elegantes por la misma razón. ¿Qué nos puede comentar sobre este proceso para llevar a cabo su trabajo? Además, ¿qué haría si pudiese quedarse más tiempo en nuestra época? A veces puede ser brillante, en otras ocasiones puede ser constante y probablemente esto ayude más. En mi caso, fue así. Durante mi tiempo vivo, estuve en el lugar y momentos correctos. Sin embargo, mis hábitos de integridad, diligencia, precisión y objetividad fueron los que finalmente me llevaron a realizar mayores avances. Mi teoría pudo tener partes incompletas, mas no equivocadas. Durante muchos años, seguí una regla de oro. Cada vez que se me presentaba un hecho publicado o una observación o pensamiento que se oponía a mis resultados generales, me dedicaba a hacer un memorándum sin falta y de inmediato. Debido a este hábito, hubo muy pocas objeciones contrarias a mi punto de vista que yo no conociera, hubiese tratado de responder o refutar. La efectividad de la realización de mi trabajo se trata de pura concentración, una atención constante en mis tareas, y no solo eso, también pensaba detenidamente. Mi extremada curiosidad me llevaba a buscar constantemente datos, leyendo y guardando notas. No solo buscaba patrones, sino también excepciones. Pensaba detenidamente y no quería equivocarme. Dicen que mi vida demuestra cómo una tortuga puede superar una liebre ayudada por la extrema objetividad. Mientras que me desarrollé en mi época, tuve que soportar críticas y problemas de salud, pero todo estuvo bien. Debido a todos estos problemas, creo que si pudiera vivir en esta época, descansaría un tiempo, iría a dar paseos o viajaría a lugares nuevos. Por supuesto, también de vez en cuando investigaría sobre los errores de mi teoría y vería cómo arreglar cualquiera que hubiese cometido en el pasado. Porque a pesar de que en la actualidad se encuentra vigente, siempre habrá cosas nuevas que investigar. ¡Wow! Eso sí que ha sido entretenido e interesante. Muchas gracias por habernos cedido de su tiempo en este día de vuelta a la vida. Seguramente tenía muchas otras cosas por hacer y asuntos que resolver. Ni siquiera lo menciones. Me alegro de haber venido. Gracias por invitarme.